Buenos días, gracias a todos por venir. Comenzamos la mesa de comunicaciones del miércoles 26. Vamos a empezar con don Santiago María Rodríguez, que su comunicación lleva por título La metafísica como sabiduría, apuntes para una comprensión integral de la vida teórica. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar con esta primera comunicación, que lleva por título, como he dicho, pues la metafísica como sabiduría, ¿no? Pues comentábamos ayer pues, con algunos compañeros cómo el tema, digamos, de las relaciones entre la vida teórica y la vida práctica, pues como que ha salido ya varias veces, ¿no? Y eso que llevamos nada más una jornada, ¿no? Pero ayer en varias ponencias, ¿no? Pues salía el tema ¿no? De cómo se relaciona en la vida de un filósofo pues, el ejercicio, digamos, de la vida teórica y cómo eso deriva pues, en una vida práctica fecundada, por así decirlo, por esa sabiduría. Entonces, en esta breve comunicación, bueno, voy a leerlo para no perderme, voy a ser breve además, voy a reflexionar acerca del tema de la metafísica como sabiduría, en cuanto a sabiduría. No pretendo ser exhaustivo, sino ofrecer algunos apuntes pues, para comprender de manera general en su conjunto la vida teórica, que es a lo que nos dedicamos pues, al hacer filosofía, por ejemplo. Entonces, primero esbozaré algunas notas características de la metafísica, después pasaré a describir el binomio vida teórica, vida práctica y sus relaciones, y en tercer lugar, quizás lo más extenso, trataré de defender cómo a partir de la revelación la vida humana se ve perfeccionada hasta el punto de que ambas vidas, por así decirlo, ambos polos de una misma vida humana alcanzan una armonía pues, donde se encuentra justamente la felicidad. Vamos con lo primero. Podemos empezar considerando lo que dice Aristóteles al comienzo de la metafísica. Todos los hombres desean por naturaleza el saber. Se trata de una afirmación conocida, pero tal vez nunca meditada del todo, y nunca meditada con toda la profundidad necesaria. Ya en Aristóteles está la contemplación en el centro de toda la vida teórica. Vamos a notar tan solo algunas notas de la filosofía primera a modo de aproximación a la metafísica en cuanto a sabiduría. Sabemos que la metafísica tiene diversos nombres, ¿no? El hombre se define por la racionalidad, como sabemos. Esa es su diferencia específica, que lo distingue del resto de animales. Por la razón alcanzamos la esencia de las cosas, sobre todo conociendo las causas de ellas. Sin embargo, hay un saber que se distingue de todos los demás por versar sobre las causas primeras y sobre los principios, que constituyen aquello de lo cual o a partir de lo cual se sigue algo en la realidad. En este saber consiste justamente la metafísica, un conocimiento cierto por las causas supremas, es decir, las causas primeras o últimas, dependiendo de cómo se mire, primeras en el orden del ser, últimas en el orden del conocer. Esta sería la primera nota. De modo que, aunque en todo saber vaya implícito el conocimiento de las causas, solamente la metafísica se ocupa de las causas más universales o generales. Por la metafísica no conocemos empíricamente las causas de cada una de las cosas, sino más bien las causas más generales. Hay por eso como una inclusión del hábito de la ciencia, que conoce las causas de las cosas, cada una en su género, en el hábito de la sabiduría. Además, como segunda característica, la metafísica, como sabemos, trata de objetos arduos, es decir, difíciles de entender, muy alejados de la experiencia común y cotidiana con la que nos encontramos, por lo que se hace necesaria pues, la abstracción en los entes corpóreos respecto de la materia y de las condiciones individuantes de la materia, y mediante la analogía el ascenso por la escala de los seres. Y señalamos una tercera nota de la metafísica, que es la que más nos interesa ahora. Esta ciencia pone orden. Decían los medievales que sapientis est ordinare, es propio del sabio ordenar. Es la ciencia dominadora, que no se subordina, sino que subordina a todas las demás ciencias y a los demás hombres que están en comunidad.
La sabiduría como ciencia del ente en cuanto ente es el saber de lo máximamente cognoscible, es decir, de los primeros principios, del ser y del obrar, de las primeras causas, pero especialmente de la causa final. El fin es para cada ente su bien y su perfección, por lo que conocer el fin de las cosas es el supremo conocimiento de ellas, como se dice en el libro primero de la Metafísica también. Y en efecto, el conocimiento de las causas más profundas de la realidad produce como un influjo ordenador en la vida práctica, pues ello permite ordenar toda la realidad hacia el fin, que es el bien. Muchas y más precisas notas podríamos atribuir a la metafísica, pero me detendré, como digo, en esta última, que es justamente la que hace posible tomar la metafísica como sabiduría, es decir, como hábito perfectivo de la inteligencia que ilumina y transforma toda la vida del sabio. En este sentido, para Aristóteles, la sabiduría es, ante todo, más que una ciencia objetiva, que también, por supuesto, una disposición subjetiva, o si se quiere, más coloquialmente, una forma de vida. Es la más alta virtud entre todas porque su acto es paralelamente el que funda el modo más elevado de vida, que es la vida teórica. Si se permite esta dimensión subjetiva, esta dimensión subjetiva de la sabiduría, la metafísica se nos muestra como incompleta y mutilada. En efecto, pues no solamente, como digo, es un cuerpo de doctrinas en torno al ente y sus causas, sino en primer lugar un hábito que configura la mente y por extensión toda la vida humana hasta su perfeccionamiento. Vamos a considerar ahora la segunda cuestión, la relación entre la vida teórica o contemplativa y la vida activa. Estas dos vidas son como los dos polos en la vida del hombre que no pueden darse separadamente, sino que se dan de manera correlativa. La vida contemplativa no consiste en retirarse de la vida ordinaria, como a veces se puede plantear, tal vez, como herencia de la fractura moderna en el ámbito de la gnoseología. En la vida humana, el término de la contemplación se da naturalmente en la acción, pues el cese de toda actividad, es decir, la inacción, no es propio de la vida humana. En este mundo, se entiende. La contemplación desemboca en la acción, y ésta a su vez ha de ordenarse a aquella como a su fin. Puede decirse entonces que la contemplación es principio y fin. La actividad que no se agota totalmente en obras exteriores, sino que se deriva de la plenitud de la contemplación, como se da patentemente en el caso de la predicación o en el magisterio, son los ejemplos que pone Santo Tomás, es sin duda la mejor forma de vida. En este sentido se dice que más perfecto que contemplar es llevar a los otros lo contemplado, contemplata alis tradere, como dice la expresión feliz de Santo Tomás en el artículo 6 de la cuestión 188 de la Secunda Secunde. Por otro lado, la ciencia suprema de la metafísica, que ahora la miramos también como sabiduría, constituye lo más elevado de la actividad humana, es decir, el punto en el que al nivel humano tocamos en cierto modo lo divino. En Aristóteles encontramos esta consideración de la metafísica como cierta comunicación o participación de la ciencia que Dios posee, puesto que la divinidad, nos dice Aristóteles, no es envidiosa, es decir, comunica lo que tiene, comunica lo que es. La vida contemplativa en el hombre es entonces una participación de la vida divina. Nos hacemos semejantes a los dioses, según la mente de Aristóteles, en el ejercicio libre y reposado de la inteligencia. Pareciera que este carácter libérrimo de la sabiduría no le correspondiera en modo absoluto al hombre, tan atado de costumbre a tantas solicitudes en esta vida. Ciertamente, según Aristóteles, la sabiduría que buscamos es sobrehumana y divina. Divina no solo porque trata de cosas divinas, sino porque solo Dios, causa suprema de todas las cosas, y la metafísica trata de las causas, se comprende a sí mismo y nosotros nos asimilamos a Dios mediante la contemplación. Una vez más, la teoría no es el puro reposo, el no hacer nada, sino por el contrario, la mayor actividad a la que el hombre puede llegar. La actividad que no consiste esencialmente en la transitividad del movimiento, sino, podemos decir, en la inmanencia del acto cognoscitivo. La vida contemplativa es, en este sentido, sobrehumana, pues no la posee el hombre por el hecho de ser hombre, o no solo por ese hecho, sino por tener en sí una participación de la vida divina. Lo encontramos esto en Aristóteles, ¿no? No solo por razón del objeto estudiado, sino por la excelencia a la que es llevada el alma, esa dimensión subjetiva, ¿verdad?, que se ejercita en ella. La contemplación es la vida más elevada a la que puede llegar el hombre. Y pasamos ya, por último, a la tercera cuestión, que quizás es la más extensa, como digo, pero no me voy a alargar tampoco. Hay que considerar
el tema de la felicidad y cómo ésta se da en el hombre como armonía e integración de la vida práctica en la vida contemplativa. La felicidad del hombre no ha de encontrarse sino en el ejercicio de aquello que le es más propio, y esto es, según Aristóteles, la vida intelectual del alma. Remitimos, por ejemplo, al libro primero de la Ética, el número 12. Por la contemplación de la realidad, especialmente de la realidad de lo divino, el hombre alcanza su felicidad. Pero Aristóteles considera que esto solo lo puede lograr el hombre en ciertas y excepcionales ocasiones. El ideal aristotélico de la contemplación no resulta accesible para todos, sino que es realmente difícil, dada la condición del hombre que vive en este mundo, entregado, como decimos, a la vida activa, en la familia y en la sociedad política. Santo Tomás puede distinguir con mayor claridad o con claridad respecto a Aristóteles la contemplación natural que solo produce una felicidad imperfecta en momentos puntuales, en forma de éxtasis, lo describe Aristóteles, ¿no? De la contemplación sobrenatural, que es el fin perfecto de la vida humana. Esta distinción entre el orden natural y el orden sobrenatural no se le puede exigir a Aristóteles, que no pudo conocer la revelación, naturalmente. Pero Santo Tomás sí distingue esos órdenes, y ello le permite determinar la existencia de una contemplación natural, que podemos calificar de puramente filosófica, y de una contemplación sobrenatural. Hemos visto que en Aristóteles la contemplación está muy por encima de la vida práctica, y alcanzando aquella, pues esta, la vida activa, queda como relegada. Sin embargo, por la gracia sabemos que es posible que la contemplación eleve y perfeccione también la vida activa, de tal manera que la misma vida activa sea un medio para esa contemplación. En realidad, esta derivación práctica de la sabiduría, aunque se encuentra en el Estagirita, encuentra su realización más perfecta en la filosofía que ya ha recibido el influjo de la revelación. La contemplación de Dios engendra o produce una vida práctica llena de felicidad. Claro que el fin último del hombre es la contemplación de Dios, no la vida activa. Pero este acto de la inteligencia en que consiste la contemplación implica también un acto de la voluntad. Más aún, implica muchos actos de la voluntad por los que tendemos al gozo espiritual, que es nuestro fin. Digamos, algo imprecisamente, que en este mundo en el que como guiadores todavía no vemos a Dios, nos dirigimos hacia la contemplación de Dios impulsados por la voluntad que, asistida por la gracia, tiende hacia su fin, que es el deleite pleno y espiritual en Dios. Ciertamente parece que la caracterización aristotélica del filósofo como el que busca la sabiduría apunta a esta dirección. La voluntad encuentra que hay un bien perfectivo para ella y para la inteligencia, es decir, un bien perfectivo del hombre entero. En este punto es importante señalar que la unidad entre la vida activa y la vida contemplativa se da en el hombre. En este punto es importante señalar que la unidad entre la vida activa y la vida contemplativa se da en el hombre cuando alcanza la unidad entre inteligencia y voluntad. Una vez más, pues imprecisamente, ¿no? Pero un poco la idea. El mismo Santo Tomás reconoce este carácter afectivo de la vida contemplativa. La vida contemplativa, desde el punto de vista de la quinata y de la gran tradición, no consiste solamente en un acto cognoscitivo, sino en una experiencia espiritual profunda, fruto de la caridad, que es unión con Dios. Se trata entonces de un estilo o forma de vida que, naciendo de la caridad y fundada en el acto intelectual de la contemplación, es el resultado de una transformación espiritual de toda la vida. Afirma Santo Tomás en el artículo primero de la cuestión 180, también de la secunda, donde se tratan todas estas cuestiones, afirma: se llama contemplativa a la vida de aquellos que intentan principalmente la contemplación de la verdad. Dada nuestra condición de hombres, que implica que no somos puros espíritus, sino cuerpo y alma, hemos de ocuparnos de múltiples cosas en nuestra vida. Esto tiene como consecuencia que no podemos llegar a conocer a Dios por intuición directamente, sino a través de las cosas sensibles, es decir, mediando el cuerpo como instrumento para el conocimiento. Aquí cabe recordar la enseñanza de Aristóteles: no se puede pensar sin imágenes. Por eso, teniendo en cuenta este discurrir del hombre por múltiples actividades sensibles, impuestas por su condición corporal, solo cabe un modo de unificar toda la vida y actividad humanas. ¿Cuál es este modo? Pues la intención de la voluntad al fin, que es la contemplación. Dicho de otra manera, toda la vida
humana y toda la actividad humana se ven unificadas por esta tendencia natural y al mismo tiempo voluntaria hacia la contemplación de la verdad que produce ese profundo gozo espiritual. Así, de esta manera, organizada rectamente toda la vida del hombre, esta recibe una consistencia y unidad que es reflejo de la unidad de Dios, en quien conocimiento y amor están unidos. La vida contemplativa, entonces, no consiste solamente, como decimos, en el intelecto, se funda en él, sino también en el afecto, porque necesitamos los afectos, que no consisten principalmente en las potencias afectivas, sino más bien en la voluntad espiritual, el afecto espiritual, la voluntad, para ordenar toda nuestra vida hacia ese fin que es la contemplación. Por otra parte, el gozo espiritual no solamente es el término de la vida contemplativa en el hombre, sino que además es el signo de que la vida humana en su integridad está bien ordenada. La vida contemplativa abarca en cierto modo la vida activa, porque las virtudes morales son medios necesarios para lograr esa contemplación profunda. Por eso dice Santo Tomás en el artículo 4 de la cuestión que antes comentábamos, la 180, que hay cuatro cosas, cito, hay cuatro cosas que pertenecen según un orden a la vida contemplativa. En primer lugar, las virtudes morales. En segundo lugar, otros actos destinados a la contemplación. En tercer lugar, la contemplación de los efectos divinos. Y en cuarto lugar, lo propiamente contemplativo, que es la contemplación misma de la verdad divina. Fin de la cita. En este texto podemos ver cómo todos los actos de la vida del hombre se ordenan a la contemplación, aunque unos actos estén más próximos a ella y otros más alejados. Por ejemplo, los actos que se refieren directamente a los negocios y solicitudes de esta vida están lejos de la contemplación, mientras que el estudio de la verdad filosófica está más próximo a ella, esto es, predispone mejor a ella. Pero eso no significa pues, que todos los actos no deban ser ordenados, sino que justamente toda la vida activa debe tender a esa contemplación. Y a modo de conclusión, para ya cerrar, pues podemos apuntar dos cuestiones. En primer lugar, la contemplación es el fin de la vida humana. Pero, a su vez, de la contemplación surge toda una actividad que se ve transformada y renovada. Se trata, sin duda, de la connaturalidad que la gracia produce respecto de las cosas de Dios. En esto consiste esencialmente la contemplación, no en un mero razonar abstracto, que se ve claramente pues, en la modernidad, por ejemplo, ¿no? Donde desaparece justamente esta ordenación al fin último a la contemplación y se da simplemente un mero razonar abstracto, sino más bien decimos que consiste en esta connaturalidad con lo divino que engendra una actividad llena de sentido sobrenatural. Este es el ejemplo supremo que nos dejó Cristo en el Evangelio, quien vivía activamente entre los hombres, no era un solitario. Santo Tomás se pregunta por qué Cristo pues, no era un ermitaño, no vivía una vida solitaria, sino que vivía entre los hombres. Y él nos dejó el ejemplo, ¿no? de que vivía activamente entre los hombres y les enseñaba lo que desde siempre contempla en el seno del Padre. Vemos una vez esa unión, ¿verdad?, entre la vida activa y la vida contemplativa, ordenada una a la otra. En segundo lugar, la segunda cuestión que quería concluir, y ya acabo con esto, la necesidad en nuestro momento actual de volver a considerar el carácter perfectivo y transformador de la sabiduría, o si se quiere, de la metafísica como sabiduría. Ya desde Platón y su visión de la felicidad como la imitación de Dios en la medida de nuestras posibilidades, como se expresa en el Teeteto, por ejemplo, con la experiencia inefable de lo divino se produce esa, transformación del hombre. No consiste esta experiencia en el último eslabón de una cadena de actos cognoscitivos, es decir, no consiste en el término de una serie de esfuerzos prolongados, sino en la recepción, podemos decir, de un don gratuito. La contemplación en cuyo fondo está el deseo de unión con lo divino es, ante todo, vida, porque compromete todas las dimensiones de la persona, lo intelectual y lo afectivo, como hemos venido diciendo.
La desaparición de ese trasfondo divino de la vida teórica condujo en la modernidad a la subordinación de la teoría a los fines prácticos de la vida activa. Baste aquí recordar lo que dice Descartes respecto a la dominación de la naturaleza en su discurso del método, que es como su proyecto filosófico de fondo, ¿no? Es decir, se da como esa inversión, ¿no? Ya la actividad no se ordena a la contemplación, sino que es lo contrario, ¿no? El uso de la razón que se ordena, digamos, a dominar la naturaleza, a ser señores del mundo. Y bueno, simplemente quería apuntar esas dos conclusiones y creo que me he quedado sin tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Seguimos con Miguel Rico García, que nos va a hablar de alma intelectiva y autoconocimiento. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Como se ha dicho, yo quería tratar hoy en el tema del entendimiento, que es un tema que, digamos, que se ha ido tocando tangencialmente, quizás, en las diferentes exposiciones a lo largo de la jornada de ayer, pero que no se ha tratado, digamos, explícitamente. Bueno, pues sin más preámbulo, pues entro en el tema. Bueno, pues a diferencia de Dios, en quien su entendimiento es su misma esencia, pues su operación es su mismo entender, en el hombre el entendimiento es la potencia del alma cuya operación es entender. Junto a la vegetativa, sensitiva, apetitiva y motora, el entendimiento es uno de los 5 géneros de potencias que tiene el alma humana. Se las llama potencias en tanto que virtud, y esto hay que entenderlo como algo intermedio entre la esencia y la operación, no en virtud como hábito, como se suele tratar en la ética. Se las llama potencias porque son una virtud, es decir, algo intermedio entre la esencia y la operación. En cierto sentido, se puede decir que la operación del entendimiento sobresale sobre el resto de potencias, pues por ella se define específicamente al hombre. En efecto, si cada ser obtiene su especie por la forma, que es el principio de operación de la especie, y en el hombre la operación propia es entender, síguese que por el inteligir, la operación del intelecto, se define al hombre. Puesto que no somos espíritus puros, sino que somos seres corpóreos, nuestro entendimiento tiene por objeto las realidades materiales y sensibles, de las cuales abstrae eso que podemos llamar el qué inmaterial que éstas encierran. El entender, por tanto, es una operación consistente en extraer, abstraer, quizá quede mejor, y conocer a partir de los datos que nos aporta la sensibilidad sobre algo material e individual, puesto que la materia es principio de individuación, el quid o modo de ser de la cosa. Esto es, en otras palabras, la forma. Esta facultad intelectiva que posee el alma, dice Santo Tomás, que es participación de la luz divina. No sería del todo desacertado, quizá, hacer aquí una alusión a ese error, fruto quizás de un materialismo, un cientificismo exacerbado, que defiende, ¿no?, que el entender es una mera consecución de fenómenos físicos, ¿no? Puesto frente a la postura clásica en la que el entender es un acto espiritual, hoy en día se sostiene que el entender es una operación más, pues, de un órgano corporal como pueda ser el cerebro. Sin embargo, como hemos dicho, el hombre entiende las naturalezas universales de las cosas, y es necesario que la especie o forma por la que entiende ese universal sea en sí misma inmaterial. Y por esto el entendimiento ha de ser algo que per se no dependa de la materia. Digo per se porque para conocerlo es necesario que se dé la unión efectiva de alma y cuerpo, aunque en el hombre, de hecho, esto sucede así. En el hombre, mientras el alma permanece unida al cuerpo, es necesaria cierta base orgánica para cualquier operación, incluso para aquellas espirituales. Pero de ahí no se puede extraer o inferir que el entender es un fenómeno meramente físico. Parecería, además, podemos apuntar, que si se reduce el entender a un mero fenómeno físico, se acaba con la distinción entre un saber sensible y un saber intelectual. No sería más que una diferencia, pues, de grado o una operación más de dos órganos sensitivos. Sin embargo, lo que defiende Santo Tomás, siguiendo toda la tradición, es que la diferencia entre el saber sensible y el intelectual es una diferencia esencial y no de grado. Un ejemplo claro es el siguiente. La intelección del fuego no me quema, mientras que la sensación del mismo sí. El intelectual es el modo más perfecto de conocer, pues no se queda en lo individual, aunque luego después, pues, vuelva a ello para conocer la cosa. No se queda en esto individual, que es lo propio del conocimiento sensible, el cual, por cierto,
ni siquiera es capaz de captar la materialidad e individualidad de la cosa en tanto que modos de ser, sino que cada acto de intelección es en realidad la aprehensión de algo universal que sobrepasa los límites del conocimiento sensorial. Contra los que niegan que haya algo más en la cosa que los meros datos de la sensibilidad, en otras palabras, quien niega que cada cosa posea un modo de ser específico, cabe responder que de ser cierta esta tesis no tendría sentido preguntarse por el qué es una cosa, cuando disponiendo de datos sensibles suficientes no llegamos a comprender qué es esa misma cosa. Ha de haber, por tanto, algo más allá de los sentidos que explique esa oscuridad para comprender cuando sí tenemos un conocimiento sensible completo. Además, la tesis que niega la existencia de más conocimiento que el sensible no es demostrable a su vez por los sentidos, por lo que parece una teoría casi inconsecuente desde sus propias premisas. La vista, por ejemplo, no capta su no ver, ni siquiera su ver, por lo que ha de haber algo distinto de los sentidos que nos permita tener evidencia de estos hechos, tanto del ver como del no ver, como del ver y no comprender. Dice Aristóteles en el De Anima que el alma intelectiva es en cierto sentido todas las cosas existentes. Pero hay que matizar que esto es cierto, pero en potencia, pues para serlo en acto nuestro entendimiento tendría que estar en acto respecto a la totalidad del ser. Y eso es tanto como decir que tendría que ser infinito, lo que es evidentemente falso, pues un entendimiento creado por sí mismo nunca es infinito. Solo un ser infinito, pura actualidad, Dios, puede abarcar la totalidad del ser. En el hombre, por tanto, el entendimiento, según el modo de aprender el objeto de intelección, es pasivo, puesto que se relaciona con el ser como la potencia al acto, no en el sentido de que padezca porque le falte algo, sino porque está en potencia respecto al inteligible y conoce la medida en que las formas inteligibles de la materia están en acto. Este es el modo correcto en el que ha de comprenderse lo que dice Aristóteles, también en el Tratado del De Anima, cuando afirma que el entendimiento es una tabula rasa en la que se va inscribiendo la realidad, y no en el sentido, digamos, de la modernidad, podemos aludir, por ejemplo, a Hume, en el que entiende nuestra mente como un folio en blanco. Ahora bien, si nuestro entendimiento fuese absolutamente pasivo, nada entenderíamos, pues no sería capaz de pasar de la potencia al acto, ya que nada pasa de la potencia al acto si no es por algún ser que esté en acto. Es necesario por ello que en nuestro entendimiento exista un principio en acto que sea capaz de actualizar el entendimiento. Dicho principio es el que Aristóteles, y tras él Santo Tomás, bautizó como entendimiento agente. Este se encarga de abstraer las formas de la materia, haciéndolas pasar de la potencia al acto, porque ellas mismas, al estar unidas a la materia, que es pura potencialidad, no son inteligibles en acto. El entendimiento agente no abstrae las formas para entender por medio de ellas, sino para que entienda el entendimiento posible. Dicho de otro modo, así como la luz no ve, sino que hace visibles los cuerpos en el espacio, el entendimiento agente no entiende, sino que hace entendibles, o actualiza la inteligibilidad, mejor dicho, de las formas que hay en lo sensible. Ahora bien, cabe preguntarse, pero si el entendimiento agente no entiende, ¿a quién corresponde esta operación? Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, sostiene que lo que se llama propiamente entendimiento y lo que entiende en sentido estricto es el entendimiento posible o pasivo. Este recibe las formas que abstrae el entendimiento agente y mediante ellas se perfecciona. De ahí el apellidarle pasivo, pues está determinado por la manera en que el entendimiento agente abstrae, ya que todo agente produce algo semejante a sí mismo. También es pasivo en tanto que la facultad intelectiva se activa o estimula al recibir lo que se ha llamado especie impresa inteligible, que no llega a ser la forma inteligible completamente abstraída, sino el resultado de una mera abstracción, o un fantasma, ¿no?, que es como la imagen de la especie según sus condiciones materiales. Sin embargo, el entendimiento pasivo es una potencia activa respecto a la intelección, pues aprehende intelectivamente lo que hay de inteligible en acto en los datos suministrados por los sentidos, y así las formas entendidas se hacen una con el entendimiento. Así, por tanto, podríamos recapitular que el entendimiento es una potencia del alma que se compone o divide de dos aspectos o facultades. Es un mismo entendimiento, pero tiene dos aspectos o facultades que son el entendimiento agente y el entendimiento posible o pasivo. Cabe decir que cuando decimos que el entendimiento se divide en dos facultades o potencias, no queremos decir que el entendimiento agente es algo separado. En otros términos, no es algo que sea sustancia, como sostuvieron Avicena o Averroes. En efecto, para los árabes no era admisible que una misma sustancia pudiese estar en potencia para todo lo inteligible y a la vez también poder convertir lo inteligible en acto,
por lo que pensaron que el entendimiento agente era uno solo para todos los individuos y que se une a cada hombre por medio de los fantasmas que hay en ellos mismos. Sin embargo, Santo Tomás defiende que el entendimiento agente es algo propio del alma intelectiva. Llegará a decir que defender lo contrario es opuesto a la misma fe católica. Algunas de las razones que esgrime para mantener la unidad del entendimiento frente a los árabes es que de no ser así, es decir, si fuese una sustancia, podríamos estar ante dos posibilidades. Que este entendimiento agente estuviese entendiendo continuamente, sin interrupción, o que entendiese interrumpidamente, sin poder nosotros decidir cuándo actúa. En el primer caso entenderíamos siempre. En el segundo caso no podríamos decidir si entendemos actualmente. Ambas cosas son evidentemente falsas. Tampoco podría decirse con propiedad que el hombre es un animal racional, pues la razón pertenece al orden natural. Pero si el entendimiento agente es separado, estaría por encima de la naturaleza del hombre. No sería una virtud que está presente formalmente en él, que le permite actuar de acuerdo con ella. El entender, entonces, sería una operación sobrenatural. Es más, podría llegarse al extremo incluso de negar la libertad del hombre, puesto que es el entendimiento agente quien hace inteligibles las especies por la que es afectado el entendimiento posible, el cual, puesto en acto, mueve la voluntad, pero si el entendimiento agente es separado, el hombre entiende en virtud de un principio extrínseco y no por sí mismo, por lo que no es responsable de sus actos y no tendría sentido ni la moral ni la política. Además, puesto que a todo principio pasivo le corresponde un principio activo propio y el entendimiento posible, potencia, pasiva en este caso, no tanto potencia, sino aspecto pasivo del alma, intelectiva, pues le correspondería un principio activo, esto es el entendimiento agente. Podríamos decir que hay tantos entendimientos agentes como almas humanas. El único sentido en el que Santo Tomás, dice que es aceptable expresar que el entendimiento agente es una sustancia es en tanto que no es acto de ningún órgano corporal. Pero este es un sentido más derivado, no es un sentido propio. Respecto al entendimiento posible, también cabe el error de pensar que sea uno en todos. La primera razón por la que no es aceptable esto se debe a que, de ser cierto, no habría más que un hombre o todos los hombres serían el mismo. Pues si, como hemos dicho al principio, el hombre se define por su operación propia, y esta es llevada a cabo por el intelecto posible, único y separado, el hombre al entender sería el mismo intelecto, por lo que no habría diferencia entre un hombre singular y otro, pues todos serían el mismo individuo, lo que es evidentemente falso. Se podría arguir entonces, para escapar de esta paradoja, que el entendimiento posible es uno en muchos y que se une como potencia al alma de cada hombre singular. De este modo habría diversas almas y cuerpos, y parecería que hemos superado la paradoja. No obstante, surge de nuevo un problema, y es el cómo algo único y separado dé lugar a algo que es diverso. Si el entendimiento posible es uno en todos, ¿en qué se diferencia este alma intelectiva de esta otra? Si todos los hombres entendiesen por un único entendimiento, solo habría un único y simultáneo acto de entender. Incluso si concedemos que el entendimiento posible es uno y separado, y que es lo que define al hombre, y que todos los hombres participan de él, no podríamos decir con propiedad que el hombre piensa, pues esto no sería nada más que un instrumento al servicio de un único agente principal, que es quien posee la virtud o principio para entender. Caeríamos una vez más en el mismo error que con el entendimiento agente separado, es decir, estaríamos negando en cierto sentido la libertad del hombre, pues su voluntad estaría dominada por algo extrínseco y carecería de sentido la moral y la política. Es necesario afirmar por todo esto que el entendimiento posible y el entendimiento agente son dos aspectos facultados de la misma alma intelectiva de cada individuo. Cabe preguntarse si es posible que conozcamos que tenemos alma intelectiva. Si nuestro entendimiento conoce lo material y sensible y lo hace en la medida en que está en acto, ¿cómo es capaz de entenderse si, de acuerdo con lo que hemos dicho, es de suyo, el alma intelectiva, algo pasivo? ¿Se conoce el alma intelectiva a sí misma por esencia? Podríamos preguntarnos. Cuando decimos conocer algo por esencia, podemos hacerlo en dos sentidos. En el primero de ellos se conoce por esencia en la medida en que se precisa conocer la esencia de algo para conocer la misma cosa. Mientras que en el segundo se conoce por esencia si por esta misma es conocida la cosa, es decir, conociendo la esencia, conozco la cosa. Es este segundo modo el que nos interesa para entender la pregunta de si el hombre conoce el alma intelectiva por esencia. Un ejemplo de este segundo modo de entender la pregunta sería la esencia divina, ¿no? Que es, al ser acto puro y perfecto, es absolutamente inteligible en sí misma. Por ello Dios, entendiendo su esencia, se entiende a sí mismo y a todo lo demás,
pues su esencia es causa ejemplar de todo lo creado. La esencia del hombre, en cambio, su alma, no es acto puro y perfecto, pues es forma de un cuerpo, por lo que no es absolutamente inteligible en sí misma por esencia. Nuestro entendimiento, por ello, es pura potencia respecto a lo inteligible. Su esencia es capacidad de entender, no entender en acto. Pero si nuestra alma, como es evidente, no es inteligible per se, ¿puede el entendimiento llegar a conocerla? Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, afirma que es posible, pero matiza que ese conocimiento es posible únicamente en la medida en que el alma intelectiva está en acto. Y esto sucede cuando lleva a cabo su operación propia, es decir, cuando se actualiza mediante el entendimiento agente, abstrayendo especies de lo particular y vertiéndolas en el entendimiento posible. Por tanto, cuando el entendimiento entiende, está en acto, y es en ese momento, dicho de una manera, digamos, simple, cuando el entendimiento se puede entender a sí mismo. Dicho de otro modo, nuestro entendimiento se conoce por su acto. Y esto, dice Santo Tomás, lo hace de dos maneras, que no son en sí mismas excluyentes, sino que se complementan, digamos. Digamos, una manera particular, cuando bastando la mera presencia de mi alma y mi acto de entender, entiendo que tengo alma, es por tanto un conocimiento del alma de un individuo determinado. Y una segunda manera, digamos, universal, que es la manera más perfecta de conocer, pues consiste en conocer la naturaleza del alma intelectiva y sus accidentes propios por medio de los actos que son comunes a todas las almas, lo que requiere, por cierto, cierta investigación. Este modo más perfecto de autoconocimiento es el conocimiento del alma por sus hábitos, pues estos son principios del acto del alma por esencia. Ahora bien, al igual que antes, hay que preguntarse, ¿conoce el alma intelectiva sus hábitos por la esencia propia de ellos? La respuesta es otra vez negativa. Puesto que el hábito está a medio camino entre la pura potencia y puro acto, el hábito no será conocido per se, sino por sus actos, su operación. Hay también dos maneras de conocer el hábito por su acto, por sus meras acciones o llegando a su naturaleza partiendo de una investigación, ¿no?, a partir desde sus actos propios, desde sus operaciones. Nos vuelve a surgir entonces otra pregunta. ¿Conoce el entendimiento el acto propio de su hábito, que es a su vez acto del entendimiento? Santo Tomás afirma que esto sí que es posible. Citando a San Agustín, sentencia: entiendo que entiendo. La última perfección del entendimiento es su operación, esto es, entender. Y toda acción engendra un efecto, pero en el caso del entender, el efecto, que recibe el nombre de especie expresa del entendimiento, no pasa de la facultad intelectiva a algo extrínseco, sino que permanece en el sujeto que entiende como acto propio, perfeccionando al sujeto. Por tanto, el entendimiento humano primero conoce el objeto, la forma sin materia, y después, digamos, no es en un sentido tanto cronológico, pues es concomitante, después conoce el acto por el que conoce el objeto, y conociendo ese acto se conoce a sí mismo, cuya perfección es el mismo entender. Y de esta manera el alma intelectiva tiene conocimiento de sí mismo. Finalmente, y ya acabo, podríamos hacer aquí un pequeño matiz, porque el propio Santo Tomás, digamos, reconoce una manera en la que sería legítimo decir que el entendimiento se conoce a sí mismo por esencia. Y este es el modo en el que San Agustín lo expresa en el De Trinitate, cuando afirma que la mente, y cito, la mente se conoce a sí misma por medio de sí misma, puesto que es incorpórea, pues si no se conoce a sí misma, no se ama a sí misma. Y más adelante afirma San Agustín: contemplamos la inviolable verdad por la que definimos perfectamente, en la medida en que nos es posible, pues la semejanza de esa verdad está impresa en nuestra alma, no como sea la mente de cada hombre, sino cómo deba ser según las razones eternas. Fin de la cita. Pero Santo Tomás aclara que esto hay que entenderlo en el sentido de que, puesto que el alma posee en sí misma la virtud de actualizarse, al conocerse se conoce por medio de algo que le es propio. De ahí que se pueda afirmar que se conoce por esencia. Pero aun siendo esto cierto, para conocer la naturaleza del alma intelectiva es necesaria la mediación de la especie que la actualice. No porque esta especie sea semejante al alma y conociendo aquella entiendo mejor qué es esta, sino porque investigando la naturaleza de la especie abstraída entiendo mejor cómo es el alma que la recibe. Y esto es todo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Mi comunicación va a versar sobre la teoría del derecho de Santo Tomás de Aquino, con un examen especial de la ley natural
A continuación examinaremos las objeciones que históricamente se han planteado a la ley natural y su refutación, y finalizaremos con los retos de una reflexión actual sobre la ley natural. Para facilitar el desarrollo de la comunicación, esta mañana se les ha repartido a ustedes un documento que yo creo que es interesante que lo tengan a la vista para facilitar el seguimiento. Si alguien no lo tuviera, pues está aquí a su disposición, hay más ejemplares. Como verán, el sumario tiene 8 apartados. En primer lugar, la ley natural en la antigüedad griega y romana. En segundo lugar, la tradición judeo-cristiana. Y en tercer lugar, la percepción de la ley natural en culturas y religiones no occidentales como antecedente a lo que constituirá el núcleo de mi intervención, que versará sobre la filosofía jurídica de Santo Tomás. Dentro de la filosofía jurídica de Santo Tomás examinaremos los tipos de leyes según el doctor Angélico: la lex eterna, la lex naturalis, la lex humana y la lex divina. A continuación, la contraposición entre y las relaciones existentes entre derecho natural y derecho positivo. En tercer lugar, analizaremos la ley moral, su naturaleza. Responderemos a la pregunta que si es innata la ley natural, cuál sea el contenido de la misma, el acceso a su conocimiento, la jerarquía de los principios comunes, las propiedades de la ley natural y un resumen. Y a continuación, en los siguientes epígrafes, por obviedad de falta de tiempo, pues voy simplemente a hacer una referencia genérica que los interesados tendrán la oportunidad, si lo consideran interesante, de leerlo en el ejemplar que han retirado del documento. Se refieren al derecho natural en la edad moderna, donde haremos referencia especialmente a la neoescolástica española, las dos escuelas, la dominicana y la jesuita, Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. Sobre esto ya algo se nos habló en la conferencia inaugural. Después la rama protestante del derecho natural, con Grocio y Pufendorf fundamentalmente. Y el séptimo y el octavo epígrafe son densos, no tendré tiempo de desarrollarlos, me remito al texto escrito. El séptimo plantea las objeciones al concepto de la ley natural y refutación de las mismas, y finalmente el epígrafe octavo aborda las tareas para una reflexión actual sobre la ley natural. Voy a leer con carácter literal solamente determinados epígrafes, los que me parecen nucleares, insisto, sin perjuicio de que me remito al texto escrito y, en su caso, si hubiera ocasión, pues al coloquio posterior. El planteamiento de la ley natural de Santo Tomás obviamente no parte novo, hay unos antecedentes históricos. Estos antecedentes históricos están fundamentalmente constituidos por las reflexiones en la antigüedad grecolatina y también en la patrística. En Grecia, pues es sobradamente conocido, no obstante lo leeré porque es muy breve, el primer documento que se considera que es una defensa de algo así como después se llamaría ley natural y jus naturalismo. Es el texto del autor trágico Sófocles en Antígona, concretamente en los epígrafes 449 a 460, que brevemente leo. La idea de que existan leyes no escritas anteriores a las determinaciones jurídicas positivas se encuentra ya en la tragedia Antígona de Sófocles. Estamos hablando del siglo V a.C., una edad, por lo tanto, muy temprana. El hermano de Antígona, Polinices, muerto en guerra civil, es condenado por su rebeldía a permanecer insepulto. Pero Antígona, para cumplir sus deberes de piedad con el hermano muerto, apela a las leyes no escritas e inmutables contra la prohibición de sepultura pronunciada por el rey Creonte. A la recriminación del rey por haber violado su prohibición, ella responde, y este es el texto fundamental: no era Zeus quien me la había decretado,
Nike, la diosa de la justicia en la mitología griega, compañera de los dioses subterráneos, perfiló nunca entre los hombres leyes de este tipo, y no creía yo que tus decretos tuvieran tanta fuerza, ante el rey, como para permitir que solo un hombre pueda saltar por encima de las leyes no escritas, inmutables de los dioses. Su vigencia no es de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe cuándo fue que aparecieron. Posteriormente reflexionan sobre la ley natural Platón en la República y Calícles. Los sofistas, la ilustración griega, llevan a cabo una contraposición entre los conceptos de physis y nomos. El physis sería la ley de naturaleza y nomos sería la norma propia de una polis en particular. Me remito a los textos del Protágoras de Platón en 320 C y siguientes. También Platón en los diálogos República y las leyes nos presenta otra versión de la ley natural como la justicia, siendo la ley más fuerte, que pone en boca de Trasímaco y Calícles, que lógicamente es una interpretación de la ley natural que de alguna manera se puede considerar como un antecedente histórico de ciertos planteamientos de la posmodernidad, incluso de propio Nietzsche, y no es evidentemente la posición socrático-platónica la que expresan Trasímaco y Calícles. Por el contrario, la ley de la virtud arete está por encima de las leyes establecidas, surgimiento del concepto de ley natural, dado que se habla de leyes no escritas que son conformes a la naturaleza y que sirven de criterio de juicio frente a las limitaciones e injusticias de las leyes positivas, concepto basado en las ideas de igualdad, cosmopolitismo y unidad del género humano. Platón y Aristóteles recogen la dicotomía de los sofistas de leyes que tienen origen en una convención o pura decisión positiva del legislador, diríamos hoy, del poder político, tesis, y aquellas que son válidas por naturaleza. Me remito a los textos de la retórica de Aristóteles y de la ética a Nicómaco que cito. En Roma, lo fundamental a estos efectos es la referencia al cosmopolitismo ético de los estoicos. Las nociones de physis y nomos convergen en el logos, que se nos manifiesta como la razón que ordena el universo. De esta manera, la naturaleza y la razón constituyen las dos fuentes de la ética fundamental, que en última instancia es de origen divino, entendiendo a Dios no en el concepto cristiano, sino general como inmanente al mundo. Mientras que en el concepto cristiano, obviamente, de las grandes tradiciones teístas, Dios es una realidad trascendente al mundo. Esta reflexión sobre el natural de los estoicos es aceptada básicamente por Cicerón en su obra de Legibus. Después de Cicerón, el jurisconsulto Gallo distinguió ya en el siglo II después de Cristo entre el ius civile, que es el propio de los ciudadanos romanos, y el ius gentium, derecho común a todos los pueblos revelado por la razón, la ley natural de los estoicos. En el siglo III, otro gran jurisconsulto, Ulpiano, diferenció a ius naturale del ius gentium. Ya son palabras que van a aparecer después en la reflexión de Santo Tomás. El primero no es exclusivo de los seres humanos, sino que lo comparte con los animales irracionales. Y en ambos géneros es revelado por el instinto. En cambio, el ius gentium corresponde solo a los seres humanos y se integra por los principios que estos universalmente reconocen como válidos, lo cual, en este sentido, es una revisión de la posición estoica y ciceroniana que asimilaba la ley natural no a las leyes de la naturaleza, aplicable por lo tanto a los seres irracionales, sino a la ley, sino a la razón. Este también será un concepto, como veremos, esencial en la reflexión de Santo Tomás. La teoría de Ulpiano se recogerá en el Corpus Juris Civilis, concretamente en las instituciones del emperador Justiniano. Muy brevemente, una referencia a la tradición judío-cristiana, el Antiguo Testamento, el Decálogo, si bien es propio de la experiencia religiosa del pueblo judío,
el propio Israel reconoce a los preceptos del Decálogo una validez universal. San Pablo, no en vano hay que subrayar, el apóstol de los gentiles, afirma la posibilidad de un conocimiento natural de Dios en la cita de Romanos que se indica, así como la existencia de una ley moral no escrita exteriormente, una ley positiva, sino en el corazón de todos los hombres, en virtud de la cual incluso los gentiles, desconocedores de la revelación del Sinaí, son capaces de discernir el bien y el mal, gracias al testimonio de su conciencia. Otra cita de Romanos. En la patrística vamos a hacer una referencia específica a San Agustín y una segunda específica que a mí me resulta especialmente grato subrayar, habida cuenta de que este congreso está promovido por la Asociación de Estudiantes San Isidoro de Sevilla y que son las aportaciones de San Isidoro, que según los especialistas en historia de la filosofía medieval es un antecedente inmediato y que Santo Tomás tuvo en cuenta a la hora de elaborar la teoría del derecho. Los padres de la Iglesia asumen la idea estoica de que la naturaleza y la razón son puntos de referencia válidos para determinar los deberes morales del hombre, si bien añaden la idea bíblica del hombre como imagen de un Dios trascendente al mundo, cuya plena verdad es manifestada en Cristo. De este modo, el logos eterno del pensamiento estoico se refiere ahora a la sofía, a la sabiduría divina. Así, dirá San Agustín, maestro de Occidente, que la ley eterna es la razón divina o la voluntad de Dios que manda conservar el orden natural y prohíbe turbarlo, aunque añade que el ser humano solo puede cumplir plenamente sus obligaciones con la ayuda de la gracia. Me remito a las citas que ahí constan de diversas obras de San Agustín. Johannes Hilsberger, profesor de las universidades de Eichstätt y luego de Frankfurt, autor de un manual que ya es un clásico en la historiografía, ha escrito a propósito de las propiedades de la ley positiva del Aquinate, en la obra que cito literalmente porque es interesante que sea la cita de un especialista no español. Las ideas, es alemán, las ideas de Santo Tomás en torno a las propiedades de la ley, elaboradas y formuladas en estrecho contacto con San Isidoro de Sevilla. Suma Teológica, la prima, la segunda, en 95.3, nos descubren hasta qué punto se ha eliminado de su concepción del derecho de San Isidoro de Sevilla una rigidez antihistórica y cómo no le ha faltado una preparación espiritual para enfocarlo también desde este punto de vista histórico. La ley positiva pues debe ser justa, conforme a la ley natural, moral, físicamente posible, fiel a las tradiciones de los pueblos, acomodada al tiempo y espacio, necesaria, apta para el fin, promulgada y tendente al bien común. Así reza su definición que posteriormente glosaremos: queram rationis ordinatio ad bonum comune habeo qui curam communitates habet promulgata. En fin, continúa Hilsberger citando muy ponderativamente las aportaciones de San Isidoro en este punto concreto, aparte de su gran labor de transmisión de la cultura clásica grecolatina a los medievales, su aportación específica en el ámbito de la filosofía jurídica y también de la transmisión del derecho romano. Acabo esta parte histórica haciendo referencia a que la percepción de la ley natural no es exclusiva de la cultura occidental, sino que también en otras religiones asiáticas, en el hinduismo, en el budismo, en China, en África y en el Islam, también existe la protección de la ley natural. Incluso en el seno del Islam, aunque su moral se concibe sobre todo con obediencia a las leyes divinas, positivas, el Corán significa precisamente musulmán, el que se somete, existen determinadas corrientes en el seno del Islam que admiten que el ser humano puede espontáneamente descubrir las enseñanzas que se desprenden de la naturaleza. Entramos pues en la parte central, la filosofía jurídica de Santo Tomás. Les ofrezco en la página 7 un esquema de los tipos de leyes según Santo Tomás.
Para la antropología de Santo Tomás, el hombre es de naturaleza racional, capaz de conocer. Ratio est potissima hominis natura. Precisamente esta es la concepción del hombre que encontramos en la base de la ética y de la política de Aquinates. Antes que nada, el hombre conoce el fin hacia el cual todas las cosas tienden por naturaleza. Conoce un orden de las cosas cuya cima está ocupada por Dios como bien supremo. Indudablemente, si el intelecto pudiese ofrecer la visión beatífica de Dios, la voluntad humana podría no quererla. Pero aquí esto no es posible. Durante la vida terrena, el intelecto solo conoce el bien y el mal de cosas y acciones que no son Dios, y en consecuencia la voluntad es libre de quererlas o no quererlas. Este es el sentido de la fórmula ratio causa libertatis. En la libertad humana, libre albedrío, en absoluto menoscabada por la presencia de Dios, que prevé lo necesario y lo que será libre, es decir, debido exclusivamente a la libertad humana. Tomás ve la raíz del mal, concebido igual que Agustín, como carencia del bien. El hombre, por su propia naturaleza, nos dice el doctor Angélico, posee libre arbitrio. No está dirigido hacia un fin como la flecha que lanza el arquero. Por el contrario, se dirige libremente hacia un fin. Y al igual que existe en él un habitus, concepto fundamental en la teología práctica de Santo Tomás, un habitus natural que le sirve para captar los principios del conocimiento, el principio de la razón teórica, el principio de contradicción, el principio de identidad, el principio de tercero excluso, incluso otros principios como que la parte es inferior al todo, el principio de causalidad, etc. También hay en la razón práctica del ser humano una disposición o hábitus natural, la conocida como sindéresis, que lo lleva a comprender aquellos principios que guían las buenas acciones. Comprender, sin embargo, no significa actuar, y aquí hay una clara separación entre el planteamiento de Santo Tomás con respecto a lo que se ha denominado el intelectualismo moral socrático. La virtud del conocimiento no es necesariamente así. Y el hombre, precisamente porque es libre, peca cuando se aleja deliberadamente e infringe aquellas leyes universales que la razón le da a conocer y la ley de Dios le revela. Son tres los tipos de leyes que distingue el Aquinate: la lex aeterna, la lex naturalis y la lex humana. Y por encima de estas coloca la lex divina, la ley revelada por Dios. La lex eterna, la ley eterna, es el plan racional de Dios, el orden de todo el universo, a través del cual la sabiduría divina dirige todas las cosas hacia su fin. El plan de la providencia que únicamente conocen Dios y los bienaventurados. Sin embargo, el hombre, como naturaleza racional, es partícipe en parte de esta ley eterna. Es lo que Santo Tomás denomina participatio legis aeterni in ratione creatura, es la natural. En conclusión, los hombres, en la medida en que son seres racionales, conocen la ley natural, cuyo núcleo esencial reside en la norma que prescribe: hay que hacer el bien y evitar el mal. Dicho más precisamente, así pues, cita literal, el primer precepto de la ley es: hay que hacer y perseguir el bien y evitar el mal. La fórmula en el texto original, en ocasiones, porque lo reitera la Suma Teológica, es: hoc est ergo primum praeceptum legis, quod bonum et faciendum et prosequendum et malum vitandum. Y aquí, si me permiten, quiero subrayar lo siguiente. La fórmula sintética nos informa que el primer precepto es: hay que hacer el bien y evitar el mal, pero sin embargo no solamente se refiere con el término faciendum, sino también el prosecuendo, es decir, no basta hacer el mal, sino también perseguirlo a la medida de que sea posible, lo cual no se refiere a una acción concreta, sino a la actitud del ser humano. Hoc est ergo primum praeceptum legis, quod bonum est faciendum et prosequendum et malum vitandum, y evitar el mal. Para el hombre, como para cualquier ente, la propia conservación es un bien, etcétera, etcétera. Ahora, las relaciones entre el derecho natural y el derecho positivo, en conexión estrecha con la ley natural, Tomás define la ley humana. Consiste en la ley jurídica, el derecho positivo, la ley impuesta por el hombre,
y los hombres, que son sociales por naturaleza, promulgan leyes jurídicas para disuadir a los individuos de que cometan el mal. Al igual que toda ley es aliquid pertinens ad rationem, es decir, algo que pertenece a la razón, dado que le corresponde a ésta establecer los medios necesarios para los fines y el disponer el orden de los fines, la lex humana es el orden promulgado por la colectividad, que denomina Santo Tomás multitudum, o bien por quien se halla a cargo de la comunidad, la autoridad, el famoso APE, que veremos después, APEO que curan comunitates ABE, por quien tiene, la traducción literal sería por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, nuestro lenguaje sería la autoridad legítima, ¿no? En función de los diversos regímenes constitucionales, obviamente estamos hablando de un parámetro de Estado de Derecho, es una expresión no propia obviamente del pensamiento medieval, pero sería el correspondiente nuestro grado de desarrollo jurídico. Conviene que subrayar que, por lo tanto, y esto creo que también es importante retenerlo, conviene subrayar que, por lo tanto, en una situación histórica distinta, a diferencia de San Agustín, aquí tenemos una diferencia importante entre Santo Tomás y San Agustín, a diferencia de San Agustín, que consideraba que el Estado y sus leyes solo eran una necesidad histórica, consecuencia del pecado original y de la corrupción que éste había provocado en la naturaleza humana. Después los protestantes van a radicalizar con Lutero esta soteriología, esta antropología, mejor dicho, de San Agustín, y van a hablar de la natura corrupta. Sin embargo, Santo Tomás considera que sigue Aristóteles en esto, que el Estado es una necesidad natural, una necesidad derivada de la propia naturaleza del hombre. Simplemente decir que la ley escrita, la ley positiva, se deriva de la ley natural, se puede ver por per modum conclusionis o per modum determinationis. Per modum conclusionis sería una deducción, digamos, no automática, pero próxima a ella, mientras que por modum determinaciones sería por especificación. Por ejemplo, la primera fórmula dará lugar al ius gentium, por ejemplo, el homicidio, pues evidentemente deriva del precepto no matarás. Ahora bien, la tipificación concreta del delito de homicidio, en su caso las circunstancias atenuantes, agravantes, eximentes, pues ya entran dentro del ius civilente, en este sentido amplio, de ley positiva. Y ya para acabar, me remito, insisto, al resto del texto, voy a acabar con esta idea. Si una ley positiva, según Santo Tomás, estuviese en desacuerdo con la ley natural, entonces ya no sería una ley, sino una corrupción de la ley. La ley debe ser justa. Aristóteles y Cicerón son los dos autores a que se remite Santo Tomás en su teoría de justicia. En el Digesto de Justiniano, la justicia se define como voluntad perpetua y constante de atribuir a cada uno su derecho. Tomás hace suya esta definición y la perfecciona de este modo. La justicia es la disposición habitus del ánimo en la cual con constante y perpetua voluntad se atribuye a cada uno su derecho. Punto final, me remito por falta de tiempo al resto del texto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a don José María por su intervención. Terminamos con Pablo Ranero Bay, que su ponencia se titula El Señor respondió, yo soy el que soy. Breve comentario de la distinción real de ente et essentia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer un breve comentario de texto a este fragmento. Bueno, empiezo. Este fragmento que tenemos delante pertenece a un breve pero profundo opúsculo del santo que aquí nos ha reunido en este congreso. Para quien esté un poco perdido, hablo de Tomás de Aquino. Gracias al trabajo realizado por sus discípulos en causa de canonización, sabemos que el nombre original del texto es De ente et essentia ad fratres socios. Atendiendo al título, podemos interpretar que el escrito tenía la pretensión de introducir a su lector a las cuestiones fundamentales de la metafísica, cuyo interés ya señalaba Aristóteles, maestro pagano del Aquinate. Lo que antiguamente y ahora y siempre se ha buscado y siempre ha sido objeto de duda es la pregunta ¿qué es el ente? Siguiendo la indicación del subtítulo, ad fratres socios,
Parece ser que el opúsculo iba dirigido hacia sus hermanos dominicos y compañeros de clase. Se estima que fue escrito poco antes de haber alcanzado la cátedra de teología en la Universidad de París, alrededor del año 1254, teniendo Tomás entre 25 y 30 años. Ante la pregunta planteada por Aristóteles, ¿qué es el ente?, el opúsculo tiene por fin, en primer lugar, ver a qué nos referimos cuando utilizamos los conceptos de ente y esencia. En segundo lugar, ver cómo ente y esencia se encuentran configurados en los distintos tipos de entes. Por un lado, entes sustancialmente simples, alma, ángeles y Dios, y por otro, entes sustancialmente compuestos y accidentales. Por último, también tiene, por fin, traer a consideración la relación que tienen ente y esencia con las propiedades lógicas, género, especie y diferencia. La importancia de este breve texto es reconocida por comentadores y grandes tomistas como los cardenales Cayetano y Giuseppe Pezzi, quien en su introducción a la obra afirma: según mi parecer, en este opúsculo se encuentra toda la metafísica de Santo Tomás, de la cual hace un uso muy adecuado en toda la línea de sus escritos. Más recientemente, en el siglo XX, el filósofo dominico Norberto del Prado nos invita a pensar sobre el hecho de que en este opúsculo, en que el sistema filosófico de Santo Tomás está brevemente delineado, se formula, por primera vez en su obra, la verdad fundamental de la filosofía cristiana. Esta verdad fundamental a la que se refiere Norberto es lo que Francisco Suárez juzga como la división esencial entre dos tipos de ente, y por tanto la primera división del ente, aquella que divide entre lo finito e infinito. La verdad implícita en esta afirmación es que el ser de los entes finitos, contingentes y creados es esencialmente distinto al ser del ente finito que es Dios, necesario e increado. A su vez, esta verdad se compone por dos tesis recíprocamente explicativas, es decir, cada una de las tesis se infiere necesariamente a partir de la otra, dice Norberto, como si, mediante su opuesta, la tesis brillara más. Una primera tesis se podría enunciar así: en Dios, el ser y la esencia son lo mismo. In Deo esse et essentia sunt idem. La segunda tesis se podría expresar diciendo: en todas las otras cosas, la esencia de la cosa difiere de su ser. In omnibus alis differt essentia rei et esse eius. Ya en el proemio del opúsculo, el Aquinate nos indica qué camino seguir para comprender esta verdad, pues dice: el conocimiento de lo simple lo debemos recibir de lo compuesto, y desde los posteriores llegar a lo primero. Esto también queda dicho por San Pablo en la carta a los Romanos. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por tanto, aunque el ser de Dios tenga primacía sobre el ser del resto de cosas, en el orden del conocimiento cabe empezar por las cosas de la experiencia, por el análisis de la segunda tesis. A colación de la segunda cuestión a la que trata de responder el opúsculo, ver cómo ente y esencia se encuentran configurados en los distintos tipos de ente, el fragmento seleccionado trata de arrojar algo de luz al asunto. No obstante, recordemos que el texto a comentar se encuentra en medio del proceso argumentativo de una disertación completa de metafísica, donde se nos prepara para entender qué es el ente. La palabra ente, en latín ens, significa lo que es, o lo que hay. Ente, por tanto, se puede sustituir por cosa que es. Ahora, ¿qué significa la palabra es? Este verbo, en infinitivo ser, a grandes rasgos puede significar dos cosas. En un primer uso de la palabra, se utiliza para asignar predicados a sujetos, para decir algo de algo. Esta mesa es de madera, el papel es blanco. En este uso del verbo ser caben otros múltiples usos que desde Aristóteles se han llamado categorías, pero todos se subsumen a esta función, decir en qué consiste algo. Con este primer significado nos referimos al concepto de esencia, en latín essentia. En un segundo uso de la palabra utilizamos el verbo ser simplemente dicho del sujeto, sin añadirle ningún predicado, para decir que existe. Esta mesa es, el papel existe. A este significado nos referimos con el concepto de existencia o simplemente ser, que en su traducción latina se dice esse. De los entes decimos que son lo que es desde ambos significados. No es posible que haya un ente o una cosa que no tenga esencia o existencia, que no sea algo determinado o que simplemente no sea. Es por tanto que consideramos que esencia y existencia son los dos coprincipios del ente. Juntos componen las cosas. A lo largo del capítulo primero del opúsculo, Tomás compara el término de esencia frente a otros términos similares para, en el capítulo segundo, poder entender qué es exactamente y cómo se encuentra en los entes de nuestra experiencia. Si la existencia nos dice de algo que es, el hecho de que existe, la esencia nos dice qué es, en qué consiste. Lo que algo es, la esencia, se traduce al latín por quod quid est, cuya sincopación da como resultado la palabra quiditas. En castellano, quididad. La esencia como quiditas hace referencia a la esencia como definición. Es así que Tomás nos muestra que las cosas con las que tratamos cotidianamente, a través de la experiencia sensible,
La esencia o quiridad viene compuesta por materia y forma, pues en la definición de hombre, aunque no sea material, se incluye la materia, por ser el hombre una sustancia material. El fragmento que nos concierne se encuentra ubicado pasadas estas discusiones preliminares. Según qué edición del texto latino se consulte, puede ser encontrado en el capítulo 4 o 5. Tratando de explicar cómo son los ángeles, Tomás plantea dos argumentos para defender la segunda tesis, aquella por la que nos hemos propuesto empezar. El primer argumento, comúnmente llamado intellectus essentiae, en castellano concepto de esencia, se apoya en las siguientes tres tesis. Primera tesis: la esencia de las cosas creadas o entes que no son Dios puede ser concebida sin su existencia. Segunda tesis: la esencia del ente que es Dios no puede ser concebida sin su existencia. Tercera tesis: la esencia de Dios es existir, mientras que en el resto de entes o cosas creadas su existencia ni se identifica ni es parte de su esencia. Tomás procede a explicar la primera premisa tal como sigue. Todo lo que se predica de un ente o coincide con la esencia, de alguna manera se identifica, o viene de fuera. Esto significa que si la definición de hombre es animal racional, el resto de cosas que se puedan decir acerca del animal racional se pueden dividir conforme al siguiente criterio: si se derivan de su esencia, si pertenecen a ella, o si vienen de fuera, dadas por otro ente o cosa. Si digo que el animal racional es libre, esta propiedad se deriva de su racionalidad y por tanto le es intrínseca. Sin embargo, si digo que este animal racional de aquí está iluminado por la luz del sol, esa condición le es completamente extrínseca. Hay dos formas por las que algo que es en el ente... Hay formas por las que algo es en el ente. Hay dos formas, sí. La primera es como un accidente y la segunda componiendo al mismo ente. Los accidentes, como estar iluminado por el sol, le son ajenos al ente. Podrían no estar y el ente seguiría siendo un ente y seguiría siendo el ente que es. Si a mí me quitamos el accidente de estar iluminado por el sol, seguiría siendo yo, pero ya no seré un iluminado. Por otro lado, los principios que componen al ente, esencia y existencia, no se los podemos quitar sin que deje de ser el ente que es o sin que deje de ser. Así que llegamos a la conclusión de que todo aquello que propiamente pertenece al ente y no le sea accidental es abarcado por su esencia o por su existencia. Cuando pienso que es algo, lo concibo, lo intelijo, lo hago objeto de mi inteligencia, hay dos formas por las que no estoy verdaderamente pensando en lo que creo estar pensando. La primera es atribuirle a lo pensado predicados que no le pertenecen. No pienso en el hombre si pienso que es infinito. No pienso en un triángulo si pienso que es cuadrado. La segunda forma es negar la atribución de predicados que sí que le pertenecen. Si pienso que el hombre no tiene la capacidad de reír o pienso que los ángulos del triángulo no suman 180 grados. Esto no significa que tenga que pensar todos los posibles predicados que tiene aquello en lo que pienso. Puedo pensar correctamente qué es el hombre ignorando que el hombre tenga la capacidad de reír o ignorando que sea libre. Puedo pensar sin equivocación en un triángulo ignorando el hecho de que sus ángulos sumen 180 grados. Si bien cabe señalar que esta segunda forma de pensar en algo, erróneamente, de no pensar en algo creyendo que sí que se piensa, se puede dar a su vez en otras dos formas. Podemos seguir pensando en el hombre ignorando que tenga la capacidad de reír, pero no podemos seguir pensando en el hombre ignorando que sea racional. Podemos seguir pensando en un triángulo ignorando que sus ángulos suman 180 grados, pero no podemos ignorar que sea un polígono de 3 lados. Esto pone de manifiesto que, al menos conceptualmente, existe una primacía y una diferencia respecto de lo que verdaderamente es la esencia, animal racional, polígono de 3 lados, y las propiedades que se derivan de ella, sus partes. Al derivarse de la esencia, las partes siguen perteneciendo a ella. Hay una identificación de cierta índole entre esencia y propiedades. Más a este comentario no le corresponde la tarea de reparar más en esta cuestión. Prosigue el procedimiento de Tomás, argumentativo de Tomás, alcanzando la raíz más profunda de la cuestión, poniendo ante nosotros la diferencia entre distinción real y distinción de razón. Queda claro que una distinción de razón es aquella en que dos conceptos comparados son distintos en el intelecto. Los dos conceptos de una distinción conceptual de razón, la tradición aristotélico-tomista los ha llamado ens rationis o ente de razón. A los entes de razón se contraponen el ens reale o ente real, cuya distinción va más allá de lo pensado, es una distinción real. El ejemplo paradigmático de una distinción de razón es aquella que divide entre estrella vespertina, la primera en aparecer al ocaso, y la matutina, la última en desaparecer al alba, cuando en realidad el astro al que ambas se refieren es el mismo, el planeta Venus. El caso más ejemplar y claro de una distinción real es aquel que distingue entre dos cualesquiera objetos o entes separados. Este bolígrafo y la mesa, el hombre y el perro, el triángulo y el cuadrado. Obsérvese que toda distinción real la conocemos a través de lo que primero es una distinción conceptual, aunque vaya más allá de la misma para constituirse en real.
El saber qué tipo de distinción se da entre dos conceptos, si de razón o real, lo que en última instancia revela es si se da una identificación o no entre lo distinguido. Entre toda distinción de razón, los términos a cada lado de la operación son realmente distintos, mientras que en una distinción real no hay en absoluto identificación de algún tipo. El ejercicio mental llevado a cabo para concluir ante qué tipo de distinción nos encontramos consiste en poder pensar un término de la operación de distinción sin pensar en otro término. Pensar algo sin ese algo. No puedo pensar en la estrella vespertina sin que exista la matutina, aunque en este caso sea evidente por otros medios. Puedo pensar el bolígrafo sin la mesa, el hombre sin el perro, el triángulo sin el cuadrado. En el caso de la estrella vespertina, por ser paradigmático, a mi parecer, no manifiesta la complejidad imbricada en la cuestión. Aunque pueda distinguir entre este papel y su cuerpo, no puedo pensar el papel sin el cuerpo. Es así que la distinción no es real, sino de razón. Aunque distinga entre un roscón de reyes y el agujero que deja en el centro del bollo, no existe una distinción real entre uno y otro, se identifican, pues si concibo al roscón sin el agujero, ya no sería un roscón. Lo mismo sucede con los entes matemáticos y sus propiedades. Una circunferencia no puede ser concebida sin su radio. Un triángulo no puede ser concebido sin que sus ángulos sumen 180 grados. Así concluimos que no existe una verdadera distinción real entre una cosa y otra. Este ejercicio mental Tomás lo quiere utilizar para saber qué tipo de distinción se juega entre la esencia y la existencia en todas las cosas que no son Dios. En su argumentación se encuentra por debajo implícito un silogismo que se podría estructurar formalmente de la siguiente manera. Primera premisa: si puedo concebir algo sin otro algo suyo, la distinción entre ambos es real. La doy por explicada. Segunda premisa: puedo concebir la esencia o quididad de algo ignorando que ese algo exista. Conclusión: por tanto, su ser o existencia es realmente distinto de su esencia o quididad. La segunda premisa, la primera está explicada, la segunda premisa es la aplicación del ejercicio mental a la distinción entre la esencia de algo y su existencia. Tomás ejemplifica esta premisa mostrándonos que concibiendo que sean hombre y fénix, sus esencias, puedo ignorar que existan, que sean en la realidad. Una tesis similar es expresada por Aristóteles cuando los analíticos segundos afirman: ¿qué es el hombre? Y el hecho de que el hombre sea son cosas distintas. El filósofo estadounidense Edward Fesser explica este paso del argumento con el siguiente experimento. Expliquemos qué es un león, un pterodáctilo y un unicornio a quien nunca haya oído hablar de ellos. Si le preguntamos a esa persona cuál de ellos tiene una existencia actual, cuál tuvo una existencia pero ya no la tiene y cuál nunca ha existido, no sabrá asignar el tipo de existencia a las esencias explicadas de león, pterodáctilo y unicornio. Al afirmar que puedo pensar la esencia de algo sin su existencia, por contraste con la primera premisa, llego a la conclusión: en las cosas, su ser o existencia es realmente distinto de su esencia o quididad. Pido por favor que no se interprete la distinción al igual que hizo un querido amigo mío, quien después de que yo le explicara la cuestión quiso objetar que la distinción no era real porque él no podía pensar en su amada sin pensar que existe. Nos hallamos frente al punto álgido de la discusión cuando Tomás nos presenta una excepción a la distinción real entre esencia y existencia. Pues aprecia que, como lo que revela que podamos pensar qué es una cosa sin su ser es el hecho de que no hay identificación entre esencia y existencia, la distinción entre ambos principios entitativos no será real en un ente donde ambos principios se identifiquen, donde la esencia de ese ser sea existir. Y así llegamos a la segunda premisa del argumento general. Bueno, la segunda tesis. Recuerdo, la esencia del ente que es Dios no puede ser concebida sin su existencia, que compuesta con la primera, que la esencia puede ser concebida sin la existencia de las cosas creadas y distintas a Dios, nos devuelve como conclusión la verdad fundamental de la filosofía cristiana. La esencia de Dios es existir, mientras que el resto de entes o cosas creadas, su existencia ni se identifica ni es parte de su esencia. Por cuestión de tiempo me salto el segundo argumento. Si alguien tiene alguna duda lo podemos leer más tarde y discutir. El segundo argumento, Santo Tomás un poco, lo que viene a decir, viene un poco a explicar que una cosa cuya esencia sea su propio ser no puede existir sino como única y primera, y esto lo explica, dice, un ente cuya esencia es ser en sí mismo no puede multiplicarse. Entonces nos explica las maneras en las que algo se multiplica y dice, y explica también por qué eso no se puede dar en un ente cuyo ser es existir, cuya esencia es existir. Y es así que llegamos a la conclusión de que solo puede haber un ente cuya esencia y existencia se identifiquen. Y a este ente lo llamamos Dios.
Un ente cuya esencia es existir es un ente que necesariamente ha de existir, que existe en sí mismo sin que nadie le preste su ser. Al igual que el hombre, por definición, tiene que ser racional, Dios, por definición, tiene que existir. Mientras, el resto de entes, donde esencia y existencia se distinguen realmente, necesitan estos ser por otros. Dios es el único ente que existe necesariamente, que existe por esencia, por definición. Y a la verdad de que los entes que no somos Dios, siendo nuestra esencia distinta de nuestra existencia, no tengamos que existir, se le suma el fascinante acontecimiento de nuestra existencia. Edith Stein expresa muy bellamente esto en el libro Ser finito, ser eterno, diciendo: porque al hecho innegable de que mi ser es fugaz, que se mantiene de momento en momento y que está expuesto a la posibilidad de no ser, le corresponde otro hecho igualmente innegable, que, a pesar de esa fugacidad, soy y soy mantenido en el ser de momento en momento, y en mi ser fugaz abrazo un ser que perdura. El ser de este ente, que es ser, un ente cuya esencia es existencia, quizás se comprende mejor con la fórmula del Éxodo. Quizás así se comprende mejor la fórmula del Éxodo por la que Dios se define a sí mismo. El Señor respondió: yo soy el que soy. Tú lo dirás a los hijos de Israel. El que es me ha enviado a vosotros.